Hay algo que Jesús enseñó y que durante siglos fue ocultado, no porque fuera falso, sino porque era demasiado poderoso para ser controlado. ¿Alguna vez sentiste culpa por tu deseo, vergüenza por tu cuerpo o miedo por lo que sientes dentro de ti? Si eso te ha pasado, es posible que no estés cargando con un pecado, sino con una mentira que alguien decidió colocar sobre tu alma. En este video descubrirás una enseñanza espiritual antigua, una verdad que habla de tu cuerpo como templo, de tu energía como poder creador y de un misterio sagrado que Jesús transmitió solo a quienes estaban listos. Pero la revelación más profunda, la que puede cambiar tu relación contigo mismo, solo la entenderás al final. Si sientes que este mensaje llegó a ti por algo, escribe en los comentarios: mi energía es sagrada. Y si mientras escuchas sientes que algo dentro de ti despierta, puedes sostener esta energía compartiendo un superchat, como un acto consciente de apoyo a este espacio espiritual. Ahora, respira profundo y escucha con el alma. Mucho antes de que los templos fueran de piedra, existían templos vivos, cuerpos humanos, corazones despiertos y almas que conocían un secreto que hoy casi nadie recuerda. Para entender lo que Jesús realmente enseñó, es necesario retroceder mucho más allá de lo que los libros de historia religiosa suelen mostrar. Hay que ir hasta un tiempo en que la fe no era una institución, sino una experiencia. Un tiempo en que la verdad espiritual no se leía en un texto, sino que se transmitía de maestro a discípulo, de presencia a presencia, de corazón a corazón. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una sola versión de la fe. Existían comunidades dispersas por todo el Mediterráneo, por Egipto, por Siria, por Persia, cada una guardando fragmentos de una misma llama original. No se reunían en grandes catedrales porque las catedrales todavía no existían. Se reunían en casas, en cuevas cerca del desierto, en jardines antes del amanecer, en pequeños círculos donde el silencio era tan importante como las palabras. Y lo que compartían no era doctrina establecida, era algo mucho más vivo que eso. Era la transmisión directa de una forma de conocer que no pasaba únicamente por la mente, sino por todo el ser. Estas comunidades hablaban de algo que llamaban la gnosis, que en griego significa simplemente conocimiento, pero no el conocimiento que se acumula en la cabeza, el conocimiento que transforma desde adentro, el conocimiento que no puedes recibir sin cambiar como consecuencia de haberlo recibido. Y en el centro de esa gnosis vivía una comprensión que las instituciones religiosas posteriores encontrarían profundamente incómoda, que el cuerpo humano no era un obstáculo para lo divino, que el deseo no era la señal de la caída del alma, que la energía vital que pulsa en cada ser humano, esa fuerza que mueve la sangre, que genera vida, que impulsa la creatividad y la conexión, no era algo que debía ser dominado o aniquilado, sino algo que debía ser comprendido, purificado y elevado conscientemente. Ellos hablaban de algo llamado la unión sagrada, no como un acto físico solamente, sino como un portal de transformación interior, un lenguaje simbólico profundo que describía la integración de las polaridades del alma, lo masculino y lo femenino, la acción y la contemplación, el fuego y el agua, la voluntad y la entrega. Y cuando esa integración ocurría dentro del ser humano, algo se abría. Algo que no tiene nombre exacto en los idiomas modernos, pero que las tradiciones más diversas del mundo reconocen como el estado de la conciencia despierta. Lo que en sánscrito se llama samadhi, lo que los sufíes llaman fana, lo que los místicos cristianos llamaban unión con Dios. La misma experiencia, descrita desde tradiciones distintas, apuntando siempre al mismo origen. Ahora bien, ¿por qué esto fue ocultado? No fue un proceso instantáneo. Fue lento, deliberado y sistemático. En los siglos segundo, tercero y cuarto de la era común, mientras el Imperio Romano debatía qué hacer con esta nueva fe que se extendía como fuego,
ciertos grupos comenzaron a ganar poder político sobre lo espiritual, y para consolidar ese poder, necesitaban controlar el mensaje. Necesitaban un cristianismo que enseñara la obediencia antes que la experiencia directa, que colocara la salvación en manos de intermediarios, en lugar de revelarla como algo accesible a todo ser humano desde su interior. Los textos que hablaban de la gnosis del cuerpo, de la unión sagrada, de la chispa divina que habita en cada alma sin excepción, esos textos comenzaron a desaparecer de los círculos autorizados. Fueron declarados herejía, fueron destruidos en algunos casos, y en otros fueron escondidos por manos sabias que comprendían que su momento todavía no había llegado, sellados en vasijas de barro, enterrados bajo las arenas del desierto de Egipto, esperando con la paciencia que solo tienen las cosas que saben que son eternas. Y cuando en 1945, en un lugar llamado Nag Hammadi, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Zaman golpeó accidentalmente con su azadón una vasija de terracota, y de ella emergieron 13 códices de papiro envueltos en cuero. El mundo no supo todavía lo que eso significaba, pero los que sí sabían leer entre líneas, los que conocían el peso de lo que estaba escrito en aquellos textos copto-egipcios, comprendieron que algo muy antiguo había regresado a la superficie después de 16 siglos de silencio. Esos textos no comenzaban hablando del pecado, comenzaban hablando de la luz. No describían al ser humano como un ser caído que necesita ser rescatado desde afuera. Lo describían como un ser dormido que necesita recordar lo que ya lleva dentro. Y hablaban una y otra vez de una energía específica que habita en el cuerpo humano, una energía que cuando se comprende con profundidad, se respeta con conciencia y se transforma con intención, no aleja al alma de lo divino, sino que se convierte en uno de sus caminos más directos hacia él. Eso era lo verdaderamente peligroso para quienes querían mantener el control espiritual sobre las masas. No la inmoralidad, no el libertinaje, sino la libertad radical de quien descubre que lo sagrado no está en ningún edificio, en ninguna jerarquía, en ningún ritual externo, sino que late dentro de cada ser humano desde el primer instante de su existencia. Un alma que descubre eso ya no puede ser encadenada por el miedo, y por eso la enseñanza fue silenciada. Pero el silencio nunca pudo ser completo, porque la verdad que vive en el interior del ser humano no necesita permiso para existir, solo necesita ser recordada. Si sientes que este origen resuena contigo, escribe en los comentarios, la verdad vuelve a despertar. Y si tu corazón siente que este conocimiento toca algo profundo, puedes enviar un super chat como una forma consciente de mantener viva esta llama de sabiduría. Durante generaciones enteras, algo fue introduciéndose lentamente en la conciencia colectiva de millones de seres humanos. No llegó con violencia declarada, no llegó con argumentos que pudieran ser refutados fácilmente. Llegó de la manera más sutil que existe, a través de la repetición constante durante siglos. Desde que nacemos, muchas personas aprendieron que el cuerpo era sospechoso, que el deseo era señal de debilidad moral, que sentir con intensidad era un indicio de peligro espiritual, que la energía más poderosa que habita en el ser humano, esa misma energía que genera vida, que alimenta la creatividad, que impulsa el amor en todas sus formas, era fundamentalmente peligrosa y debía ser reprimida, controlada, avergonzada hasta el silencio. Y esa enseñanza se instaló tan profundamente en la psique colectiva que dejó de percibirse como una idea impuesta desde afuera. Se convirtió en una voz interna, una voz que no suena como una orden externa, suena como la propia conciencia. Y eso es lo más insidioso de todo, que el ser humano termina creyendo que esa voz que lo juzga, que lo condena, que le dice que algo fundamental en él está mal, es la voz de su propio discernimiento espiritual, cuando en realidad es el eco de un miedo que fue colocado allí por otros. Esa voz aparece en los momentos de mayor intimidad, en los momentos en que el ser humano debería sentirse más vivo,
más presente, más cercano a la experiencia de la plenitud. Y en lugar de eso, siente vergüenza, un malestar difuso pero persistente, una sensación de que está haciendo algo malo incluso cuando no hay ninguna razón objetiva para sentirlo así. Y lo más devastador de todo es que esa vergüenza no permanece solo en los momentos de intimidad. Se filtra hacia todo lo demás, hacia la autoestima, hacia la capacidad de recibir amor, hacia la relación con el propio cuerpo en el día a día, hacia la confianza en los propios deseos, en las propias necesidades, en la propia voz interior. Una persona que aprendió a avergonzarse de su energía vital, aprende también, sin que nadie se lo diga explícitamente, a desconfiar de sí misma en los niveles más fundamentales. Y esa desconfianza, esa fractura interna entre el ser que siente y el ser que juzga lo que siente, es exactamente lo que mantiene al ser humano en un estado de dependencia permanente. Dependencia de aprobación externa. Dependencia de estructuras de autoridad que le digan qué está bien y qué está mal. Dependencia de un permiso que nunca termina de llegar porque el criterio para otorgarlo siempre se desplaza un poco más allá de lo alcanzable. Y esa dependencia no es accidental. Es funcional para los sistemas que se sostienen sobre la base del control espiritual, porque cuando un ser humano siente que su propia naturaleza es peligrosa, busca afuera la autorización para existir. Busca en el sacerdote, en el libro, en la institución, en cualquier figura que parezca tener acceso privilegiado a lo divino, el permiso para ser quien es. Y mientras sigue buscando ese permiso afuera, nunca mira hacia adentro donde siempre estuvo. Pero aquí es donde la narrativa que nos contaron empieza a desmoronarse, porque las tradiciones más profundas del misticismo, incluyendo las corrientes más antiguas del propio cristianismo, nunca enseñaron que la solución al problema del deseo fuera la represión. La represión no transforma nada, solo desplaza, solo entierra temporalmente lo que tarde o temprano vuelve a emerger con mayor fuerza, a menudo en las formas más destructivas e inesperadas. Lo que las tradiciones contemplativas más sabias enseñaron es algo completamente diferente. Enseñaron la transmutación, la alquimia interior, la capacidad del ser humano de tomar una energía y en lugar de negarla o de rendirse ciegamente a ella, atravesarla con conciencia, observarla sin identificarse completamente con ella, comprenderla en su raíz más profunda y a través de esa comprensión, elevarla hacia formas de expresión que nutran el alma en lugar de agotarla. Eso es lo que nadie nos enseñó en ninguna escuela religiosa convencional. Eso es lo que fue sistemáticamente eliminado del acceso común. No la moralidad, no el cuidado por los demás, sino la comprensión de que la energía más profunda del ser humano no es un obstáculo en el camino espiritual. Es el combustible del camino espiritual cuando se aprende a trabajar con ella de manera consciente e inteligente. El problema nunca fue el deseo. El problema fue siempre la ignorancia sobre su verdadera naturaleza y la vergüenza que se instaló sobre esa ignorancia como una segunda capa, impidiendo que el ser humano siquiera se hiciera las preguntas correctas. Pero tú estás aquí, escuchando esto, y eso ya significa algo. Significa que algo dentro de ti decidió que era momento de hacerse esas preguntas. Significa que la parte de ti que ya no acepta vivir en esa fractura interna es más fuerte que la parte que prefería no mirar, y ese es el primer movimiento real hacia la integración. Si estas palabras tocan tu historia, escribe en los comentarios: libero la vergüenza. Y si este mensaje se siente como un alivio genuino para tu alma, puedes enviar un superchat, como un intercambio energético consciente por esta claridad. Ahora escucha esto con toda la atención de la que eres capaz, porque lo que vamos a explorar en este capítulo no es una especulación filosófica, no es una interpretación libre de textos antiguos, es la convergencia de múltiples tradiciones espirituales, todas apuntando con asombrosa coherencia hacia el mismo conocimiento central.
Un conocimiento que fue transmitido de formas diferentes, en idiomas diferentes, en culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia, pero que en su esencia describe exactamente la misma realidad interior. En el Evangelio de Felipe, uno de los textos recuperados en Nag Hammadi, hay un pasaje que ha generado décadas de debate entre los estudiosos. En su sentido más profundo, describe una distinción fundamental entre los que reciben las cosas del mundo de manera fragmentada, una a una, en partes separadas, y los que pertenecen a un estado de conciencia superior que solo puede recibirse a través de la unión. No la unión como acto físico aislado, sino la unión como estado permanente del alma. La reunificación de lo que fue separado. La reconciliación de las polaridades internas que en la mayoría de los seres humanos están en guerra perpetua. Porque esto es lo que nadie nos explicó con claridad suficiente. Dentro de cada ser humano, sin excepción, existen dos corrientes de energía fundamentales. No es una metáfora. Es una descripción precisa de la arquitectura funcional del alma humana. Una corriente que proyecta, que inicia, que se mueve hacia afuera, que construye, que define, que nombra. Es la energía que en las tradiciones orientales se llama Yang, o Shiva, o el principio solar. La fuerza que da forma a las cosas, que traza límites, que genera estructura, y otra corriente que recibe, que disuelve, que integra hacia adentro, que nutre, que conecta lo que estaba separado. Es la energía que se llama Yin, o Shakti, o el principio lunar. La fuerza que da vida a las formas, que borra las fronteras, que recuerda la unidad original. Cuando estas dos corrientes están en conflicto dentro del mismo ser humano, y en la mayoría de los seres humanos modernos, están en un conflicto profundo y no reconocido. El resultado es la fragmentación interior. La persona actúa desde el impulso y después lo lamenta. Se reprime hasta que explota. Busca el control y termina siendo controlada por lo que intenta controlar. Oscila entre períodos de intensidad y períodos de vacío, sin encontrar nunca un centro estable. Y lo más importante, esa fragmentación no se resuelve eligiendo un bando. No se resuelve decidiendo que una corriente es superior a la otra. No se resuelve siendo más masculino o más femenino, más activo o más pasivo, más racional o más emocional. Se resuelve cuando las dos corrientes dejan de verse como enemigas y comienzan a reconocerse como las dos mitades necesarias de un mismo sistema vivo. Cuando eso ocurre dentro del ser humano, cuando esa reconciliación genuina tiene lugar en el interior del alma, ocurre algo que las tradiciones alquímicas llamaban la conjunctio oppositorum, la unión de los opuestos. Los maestros del Tantra la describían como el abrazo eterno de Shiva y Shakti. Los cabalistas la llamaban la reunificación de las sefirot separadas. Los sufíes la llamaban el retorno al estado original del corazón antes de la separación. Y el misticismo cristiano primitivo la llamaba el matrimonio sagrado del alma. Todos describiendo la misma experiencia interior desde perspectivas distintas. Y Jesús, según ciertos textos gnósticos que no llegaron al canon oficial, describía este estado usando una imagen que resulta profundamente reveladora. Hablaba del momento en que el dos se convierte en uno, en que lo que estaba dividido se reconoce como siempre unido, en que el ser humano deja de habitarse a medias y comienza a habitarse completamente. Ahora bien, hay algo crucial que entender sobre esta revelación, porque el pensamiento moderno, formado en la lógica de los opuestos irreconciliables, tiende a malinterpretar este mensaje en dos direcciones opuestas igualmente erradas. La primera malinterpretación es la del espiritualismo disociativo, la idea de que lo sagrado solo está en lo etéreo, en lo incorpóreo, en lo que niega el cuerpo y sus energías. La segunda malinterpretación es la del hedonismo sin conciencia, la idea de que si el cuerpo es sagrado, entonces todo impulso corporal debe ser seguido sin discriminación. Ninguna de las dos comprende el mensaje real.
El mensaje real no está en ninguno de esos extremos. Está en el camino entre ellos, en la capacidad del ser humano de habitar el cuerpo plenamente, sin ser esclavizado por él, de sentir el deseo completamente, sin ser arrastrado ciegamente por él, de reconocer la energía vital como sagrada, y precisamente por reconocerla como sagrada, tratarla con la dignidad, la conciencia y la responsabilidad que lo sagrado merece. Esa es la enseñanza que fue ocultada, no porque promoviera el libertinaje, sino porque promovía algo infinitamente más amenazante para los sistemas de control: la soberanía espiritual del individuo, la capacidad de cada ser humano de relacionarse directamente con lo divino, sin intermediarios, sin necesitar que nadie desde afuera validara su experiencia interior. Un ser humano que ha integrado sus polaridades internas, que ya no está en guerra consigo mismo, que habita su cuerpo con presencia y su espíritu con arraigo. Ese ser humano es libre de una manera que ninguna institución puede controlar. Y eso, históricamente, ha sido siempre lo más peligroso. Si sientes que esta revelación transforma tu manera de verte, escribe: recuerdo mi poder interior. Y si sientes gratitud genuina por esta enseñanza, puedes sostener este conocimiento con un super chat, como un acto espiritual de apoyo consciente. Todo conocimiento espiritual auténtico tiene un punto de contacto con la experiencia directa. No basta con comprender con la mente. La mente puede acumular información indefinidamente sin que nada cambie en la vida real. Para que el conocimiento se convierta en transformación, el cuerpo también debe aprender. Las células deben registrar algo diferente. El sistema nervioso debe reorganizarse alrededor de un nuevo patrón. Y para que eso ocurra, es necesaria la práctica. No la práctica entendida como una obligación religiosa, sino la práctica entendida como el acto deliberado y repetido de crear las condiciones internas para que algo nuevo pueda emerger. Lo que compartiré ahora no es un ejercicio de relajación ni una técnica de manejo del estrés. Es una forma de meditación contemplativa enraizada en la tradición de la integración interior. Una práctica que bebe de las fuentes más antiguas del trabajo con la energía vital y que ha sido transmitida a través de líneas de maestros que comprendían que el cuerpo humano es mucho más que un organismo biológico. Es un sistema de conciencia, un instrumento de percepción que puede ser afinado, un templo que puede ser habitado con creciente profundidad a lo largo de toda una vida. Antes de entrar en la práctica en sí, es importante comprender algo que muchas personas pasan por alto y que hace la diferencia entre un ejercicio que solo relaja superficialmente y una práctica que genuinamente transforma. La diferencia está en la actitud con la que se entra. Esta práctica no funciona si se realiza con ansiedad de resultado. No es un método para obtener algo que no tienes. Es un camino para recordar algo que ya eres pero que has olvidado temporalmente bajo las capas de condicionamiento, de miedo y de vergüenza acumulada. Esa diferencia cambia todo, porque cuando te acercas a la práctica buscando obtener algo, activas la misma energía de carencia que quieres disolver. Pero cuando te acercas a la práctica con la disposición de simplemente estar presente y observar lo que ya existe, abres un espacio completamente diferente. Un espacio donde el alma puede mostrarse tal como es, sin necesitar demostrar nada. Busca un lugar donde puedas estar sin interrupciones durante al menos 15 minutos. No necesitas música especial, aunque si sientes que el silencio profundo te ayuda a concentrarte, puedes buscar un ambiente tranquilo. No necesitas velas ni objetos simbólicos, ni ningún tipo de preparación ritual externa. Todo lo que necesitas está ya dentro de ti. Siéntate de manera que tu columna vertebral quede recta pero sin tensión forzada. Hay una diferencia entre una columna recta y una columna rígida. La primera facilita el flujo de la energía. La segunda lo bloquea. Imagina que un hilo suave tira hacia arriba desde la coronilla de tu cabeza, alargando tu columna suavemente sin tensarla. Coloca tus manos sobre tus piernas con las palmas orientadas hacia arriba.
Ese gesto no es ornamental. Es una señal que el cuerpo reconoce. Apertura, disponibilidad, ausencia de defensa. Cierra los ojos con suavidad y durante los primeros minutos no hagas absolutamente nada más que observar. Observa tu respiración sin intentar modificarla. Observa los sonidos que llegan desde afuera sin seguirlos con la atención. Observa los pensamientos que aparecen en la mente sin engancharte a ninguno de ellos. Solo observa. Esa observación silenciosa es en sí misma una práctica poderosa. Porque en el momento en que observas algo, en lugar de ser controlado por ello, ya has dado un paso decisivo hacia la libertad interior. Cuando sientas que tu mente comienza a asentarse, cuando el torrente de pensamientos empiece a fluir con menos urgencia, lleva tu atención hacia el interior de tu cuerpo, no hacia la superficie de la piel, hacia el interior, hacia ese espacio interno que existe dentro del pecho, dentro del abdomen, dentro de cada músculo y cada hueso. Siente ese espacio interior. Date cuenta de que existe. Muchas personas nunca han prestado atención consciente a su propio espacio interior. Viven enteramente en la superficie, en los pensamientos, en las sensaciones externas, en las reacciones al entorno. Llevar la atención hacia adentro es en sí mismo un acto profundamente transformador. Ahora lleva esa atención hacia la base de tu columna vertebral, al punto de contacto entre tu cuerpo y la superficie sobre la que estás sentado. Siente el calor que existe allí, el peso, la solidez. Con cada inhalación, imagina que desde ese punto, desde ese centro de gravedad de tu ser físico, comienza a moverse una corriente de energía sutil. No la invoques con esfuerzo ni con visualización forzada. Solo crea el espacio interno para que aparezca. Mucha gente se esfuerza demasiado en estas prácticas y ese esfuerzo mismo es el obstáculo. La energía no necesita que la fuerces, solo necesita que le abras el camino. Deja que esa corriente ascienda lentamente a lo largo de tu columna. Sin prisa, como el agua que sube por el tronco de un árbol en primavera, llevando nutrientes hacia cada rama, hacia cada hoja, con una lentitud que no conoce la impaciencia. Observa si esa corriente produce sensaciones en algún punto del camino. Calor, vibración suave, una especie de hormigueo ligero. No juzgues esas sensaciones, no las amplifiques artificialmente, solo obsérvalas con curiosidad y respeto. Cuando esa corriente llegue al centro de tu pecho, detente allí. El corazón, en casi todas las tradiciones espirituales del mundo, es reconocido como el centro de integración del ser humano. No solo como órgano físico, sino como el punto donde la energía de la tierra y la energía del cielo se encuentran dentro del cuerpo. Es el punto de mediación entre lo instintivo y lo trascendente, entre el impulso y la sabiduría. Habita ese espacio del pecho con toda tu atención. No lo analices, no le pidas nada. Solo permite que tu conciencia descanse allí como una llama que no necesita viento para mantenerse viva. Nota lo que encuentras. Puede haber tensión acumulada de años. Puede haber una apertura inesperada. Puede haber emoción que emerge sin causa aparente. Puede haber simplemente silencio. Cualquier cosa que encuentres es perfecta. Es exactamente lo que necesita ser observado en este momento. Permanece allí durante el tiempo que se sienta natural, y cuando sientas que es momento de concluir, no lo hagas abruptamente. Lleva tu atención nuevamente a la respiración. Inhala profundamente llenando primero el abdomen y luego el pecho. Exhala lentamente por la boca, liberando cualquier tensión que todavía quede. Repite eso 3 veces. Y antes de abrir los ojos, permite que una sola intención silenciosa se forme en tu interior. No una petición, no una demanda a ninguna fuerza exterior. Solo un compromiso contigo mismo. El compromiso de habitar tu propio ser con más honestidad, con más presencia y con más compasión cada día que pase.
Abre los ojos despacio. Observa el espacio que te rodea como si lo vieras por primera vez. Date un momento antes de retomar cualquier actividad. Ese momento de transición es parte de la práctica. No lo omitas. La grandeza de este tipo de trabajo no reside en su complejidad ni en sus resultados espectaculares. Reside en su consistencia, en la decisión diaria de reservar aunque sean 10 minutos para habitar el propio interior con atención deliberada. Porque cada vez que lo haces, aunque no sientas nada extraordinario, estás construyendo algo. Estás construyendo una relación contigo mismo. Una relación que con el tiempo se vuelve el cimiento sobre el cual todo lo demás en tu vida puede sostenerse con mayor estabilidad. Si realizaste este ejercicio, escribe en los comentarios: mi cuerpo es templo. Y si sentiste algo durante esta experiencia que vale la pena honrar, puedes compartir un super chat como una forma energética de sostener este espacio de práctica. Lo que ocurre cuando esta práctica se vuelve parte de la vida cotidiana no puede describirse completamente con palabras. Las palabras siempre llegan tarde a describir los cambios reales. Pero hay algo que sí puede señalarse con precisión, porque sigue un patrón que quienes han transitado este camino reconocen sin importar la tradición espiritual desde la que lo hayan abordado. El cambio no llega de afuera hacia adentro, llega de adentro hacia afuera. Y esa dirección lo cambia todo, absolutamente todo. Porque el paradigma dominante en el mundo moderno funciona exactamente al revés. El mundo moderno dice: cuando cambien tus circunstancias externas, cuando encuentres la relación correcta, cuando alcances el nivel económico correcto, cuando obtengas el reconocimiento que mereces, entonces te sentirás completo, entonces podrás relajarte, entonces comenzará la vida real. Y esa promesa es la trampa más antigua de la historia humana, porque las circunstancias externas siempre son inestables, siempre fluctúan, siempre pueden ser arrebatadas. Y quien construyó su sentido de plenitud sobre ellas, vive en un estado permanente de ansiedad subyacente, vigilando que no se derrumbe lo que construyó, trabajando sin descanso para mantener las condiciones que le permiten sentirse bien, sin nunca poder descansar verdaderamente, sin nunca poder simplemente ser. La práctica de integración energética no promete cambiar tus circunstancias externas. Promete algo infinitamente más valioso: cambiar tu relación con ellas. Cuando el centro interno se estabiliza, cuando la práctica constante va construyendo una base de presencia que ya no depende de lo que pase afuera, algo comienza a reorganizarse en todos los niveles del ser. La ansiedad crónica que muchos ya ni siquiera perciben como ansiedad porque la consideran simplemente su estado normal, empieza a perder terreno. No de forma dramática, ni de un día para otro, sino de la manera en que cambia el clima entre el invierno y la primavera, gradualmente, sin anuncio oficial, hasta que un día miras hacia atrás y te das cuenta de que el frío que considerabas permanente ya no está. La relación con el propio cuerpo atraviesa una transformación igualmente silenciosa, pero igualmente profunda. El cuerpo deja de ser percibido como un problema que hay que gestionar, como una fuente de vergüenza que hay que ocultar, como un impulso que hay que dominar constantemente para no descarrilar. Comienza a sentirse como lo que siempre fue, el instrumento más sofisticado y más sagrado que el ser humano tiene a su disposición para navegar la experiencia de estar vivo. Un sistema de inteligencia encarnada que no solo siente emociones y sensaciones físicas, sino que percibe sutilezas, registra informaciones que la mente consciente no puede procesar y almacena en sus tejidos la historia completa del alma que lo habita. Y cuando el ser humano comienza a relacionarse con su cuerpo desde ese respeto profundo, desde esa comprensión de que el cuerpo es templo y no prisión, la energía que antes se dispersaba en patrones reactivos empieza a ordenarse de una manera que no tiene parecido con la represión. Porque esto es crucial entenderlo bien. Ordenar la energía no es lo mismo que reprimirla. La represión es violencia hacia uno mismo.
Es el intento forzado de eliminar algo que el alma considera peligroso. Y lo reprimido nunca desaparece, solo se desplaza hacia las sombras, donde crece en silencio hasta que encuentra una grieta por donde emerger de manera incontrolada. Ordenar la energía es algo completamente diferente. Es aprender a ser el centro consciente de lo que fluye a través de ti en lugar de ser arrastrado por ello. Es desarrollar la capacidad de sentir plenamente sin perder la perspectiva, de actuar desde la elección en lugar de desde la reacción, de habitar la propia intensidad sin que esa intensidad te consuma. Esa capacidad que los estoicos llamaban serenidad, que los maestros budistas llamaban ecuanimidad, que los contemplativos cristianos llamaban paz que sobrepasa todo entendimiento. No es la ausencia de sentir, es la profundidad del sentir combinada con la estabilidad del centro. Es poder llorar sin ahogarse en las lágrimas. Es poder amar con intensidad sin disolverte en el otro. Es poder desear sin ser esclavizado por el deseo. Es poder estar completamente presente en la experiencia sin perder al mismo tiempo la conciencia de quién eres más allá de esa experiencia. Esa es la plenitud que las comunidades gnósticas del primer siglo llamaban pleroma. No una emoción pasajera, no un estado alterado temporal, sino la calidad fundamental de un alma que se conoce a sí misma con suficiente profundidad como para no ser desestabilizada por nada de lo que el mundo pueda ofrecerle o quitarle. Y hay algo más que ocurre con el tiempo, algo que pocas enseñanzas espirituales nombran directamente, porque resulta difícil de articular sin que suene arrogante o misterioso. Cuando una persona integra genuinamente su energía interior, cuando deja de estar en guerra consigo misma y comienza a habitarse con esa presencia plena y silenciosa, su campo de influencia cambia. No de manera deliberada o estratégica, sino de manera completamente orgánica e involuntaria. Hay algo en esa persona que comunica sin palabras una cualidad específica, no de superioridad, no de perfección, sino de completitud. Una especie de mensaje silencioso que dice: no necesito nada de ti para estar bien. Y paradójicamente, eso es exactamente lo que hace que otros quieran estar cerca de ella, que confíen en ella, que se sientan más ellos mismos en su presencia. Porque los seres humanos somos atraídos de manera instintiva e irresistible hacia quienes han encontrado su centro, hacia quienes ya no proyectan en el mundo su propia fragmentación interna, hacia quienes pueden estar presentes con los demás de manera genuina porque no están constantemente gestionando sus propias fisuras. Ese es el poder secreto que nadie te ofreció en ningún catálogo espiritual. El poder que no viene prometido en un curso de 5 módulos ni garantizado en una rutina de 3 pasos. El poder que no puede ser comprado ni enseñado directamente, sino únicamente despertado a través del trabajo honesto, constante y valiente de quien decide dejar de huir de sí mismo. El poder de ser tan completamente tú mismo, que el mundo a tu alrededor comienza a reorganizarse en respuesta a esa autenticidad. No como magia, como consecuencia natural de la coherencia interior. Si deseas activar este poder en tu vida, escribe: honro mi energía divina. Y si sientes que esta enseñanza merece expandirse hacia más almas que la necesitan, puedes enviar un superchat como una forma consciente de fortalecer esta comunidad. Hemos recorrido juntos un camino que pocos se atreven a transitar hasta el final, no porque sea peligroso, sino porque exige algo que resulta más difícil que cualquier esfuerzo externo. Exige la disposición de mirarse a uno mismo sin las defensas habituales, sin el escudo de la vergüenza que paradójicamente se convierte en el mayor obstáculo para la transformación genuina. Empezamos en el origen, en esas comunidades silenciosas del primer siglo que guardaban una comprensión del cuerpo humano y de la energía que lo habita radicalmente diferente a la que la historia oficial nos legó. Comprendemos ahora que su conocimiento no fue borrado porque fuera erróneo o inmoral. Fue borrado porque era liberador, porque señalaba directamente hacia la soberanía espiritual del individuo,
hacia la posibilidad real de cada ser humano de relacionarse con lo divino desde su propio interior, sin necesitar que ninguna institución mediara esa relación. Recorrimos el problema, esa fractura interna que millones de personas cargan en silencio desde la infancia, la guerra entre el cuerpo que siente y la mente que juzga lo que siente, entre la energía que quiere expresarse y la vergüenza que la condena antes de que pueda articularse. Comprendemos ahora que esa fractura no nació de nuestra naturaleza, nos fue colocada, y lo que fue colocado desde afuera puede ser disuelto desde adentro. Exploramos la revelación, esa comprensión antiquísima y profundamente coherente de que dentro del ser humano viven dos corrientes de energía que cuando están en conflicto generan sufrimiento, y cuando se integran, generan una forma de plenitud que ninguna circunstancia externa puede dar ni quitar. Practicamos el camino, no como ritual externo que se realiza en momentos especiales y después se olvida, sino como una orientación que puede impregnar gradualmente cada momento de la vida cotidiana. Cada respiración consciente, cada instante de presencia deliberada en el propio cuerpo, cada decisión de observar en lugar de reaccionar, y atisbamos el poder, ese poder silencioso que no se impone sobre el mundo desde afuera, sino que emerge naturalmente cuando el ser humano deja de estar dividido por dentro. Ese poder que no tiene nombre preciso, pero que todos reconocen cuando lo encuentran en otra persona. La presencia completa, la calma que no es indiferencia, la confianza que no necesita demostración. Ahora es importante decir algo más. Este no es el final de un recorrido, es el inicio de uno. Porque el conocimiento que fue compartido aquí no actúa solo en el momento de escucharlo. Actúa en la repetición, en la práctica sostenida, en la decisión renovada cada día de habitarse con más honestidad y con más compasión que el día anterior. Las tradiciones más sabias de la humanidad siempre dijeron que el camino espiritual no es una escalera con un punto de llegada fijo. Es más parecido a una espiral que regresa siempre a los mismos temas fundamentales, pero desde una profundidad creciente. Cada vez que vuelves a la práctica encuentras algo nuevo. Cada vez que observas tu propia energía con un poco más de honestidad, descubres una capa que no habías visto antes. Y en cada una de esas capas, hay algo que espera ser integrado. Algo que espera ser reconocido como parte legítima de quien eres. No como imperfección que corregir, como aspecto de tu ser que merece ser comprendido y acogido. Tu cuerpo no es tu enemigo, nunca lo fue. Tu energía no es un error. Fue simplemente malinterpretada por sistemas que necesitaban que la malinterpretieras para mantenerte dependiente de ellos. Tu deseo no es tu debilidad. En su raíz más profunda es una búsqueda de unidad, de plenitud, de conexión con algo que trasciende los límites del yo separado. Y cuando esa búsqueda se comprende por lo que realmente es, cuando se la honra con la conciencia y la dignidad que merece, deja de ser fuente de vergüenza y se convierte en uno de los motores más poderosos del despertar espiritual. Eso es lo que fue silenciado. Eso es lo que estamos recordando juntos. Este espacio existe para quienes sienten que algo dentro de ellos pide más profundidad, para quienes ya no se conforman con una espiritualidad que les exige negar partes de sí mismos para ser aceptados, para quienes intuyen que lo sagrado no está en ningún lugar especial separado de la vida ordinaria, sino en la calidad de presencia con que se habita cada momento de esa vida ordinaria. Si este mensaje tocó algo real en ti, si removió algo que estaba esperando ser removido, te invito a suscribirte, no como gesto de consumo de contenido, sino como un acto de compromiso contigo mismo, como una señal de que elegiste seguir recordando, seguir integrando, seguir habitándote con más profundidad y con más honestidad. Porque lo sagrado no está lejos, no está en ningún templo externo, no espera detrás de ninguna puerta a la que solo ciertos privilegiados tienen llave. Lo sagrado late dentro de ti, ahora mismo, en este instante,
en cada respiración que te sostiene en la existencia, en cada latido que no pediste pero que recibiste como el regalo más fundamental que existe. Recuérdalo, siempre. Y nos vemos en el próximo encuentro.